mundo en general. Y podemos tener una nueva finalidad y devoción dentro de nuestra religión. Podemos encontrar una nueva alegría de vivir al tratar de hacer todo lo que es esto una realidad. Más aún, ¿cómo llegaremos a sentirnos cuando se trate de un aparente fracaso o éxito? ¿Podemos ya aceptarlo o amoldarnos a ello sin sentir desesperación y orgullo? ¿Podemos aceptar la pobreza, las enfermedades, la soledad y las penas con valor y serenidad? ¿Podemos ser perseverantes en conformarnos con las satisfacciones más humildes, pero duraderas, cuando nos están vedadas otras que relumbran? La respuesta de Alcohólicos Anónimos a estas preguntas acerca de cómo vivir es sí, todo es posible. Lo sabemos porque vemos cómo los sufrimientos, la monotonía y hasta las calamidades les han sido útiles a los que perseveran en la práctica de los 12 pasos. Y si estos son hechos de la vida de muchos alcohólicos que se han recuperado en Alcohólicos Anónimos, también podrán serlo en las de muchos más. Desde luego que ni los mejores alcohólicos anónimos obtienen una estabilidad absoluta. Sin llegar a esa primera copa, hay veces que perdemos el equilibrio. Algunas veces, nuestras dificultades se presentan en forma de indiferencia. Estamos sobrios y felices con nuestro trabajo de AA. Las cosas marchan bien en casa, en la oficina. Nos felicitamos de lo que después resulta ser un punto de vista demasiado fácil y superficial. Nuestro desarrollo se detiene temporalmente porque estamos satisfechos de no necesitar de todos los 12 pasos. Nos va muy bien con unos cuantos de ellos. Tal vez nos esté yendo muy bien con 2, el primero y la parte del 12º que se refiere a llevar el mensaje. En la jerga de Alcohólicos Anónimos se dice de los que están en ese dichoso estado que están bailando en la cuerda floja, y este estado puede hasta durar años. Los mejor intencionados podemos ser víctimas de esa ilusión. Tarde o temprano se nos acaba y todo parecerá muy aburrido. Comenzamos a pensar que AA no da ningún resultado. Nos sentimos perplejos y desilusionados. Entonces, tal vez la vida, como suele ocurrir, nos depare un riesgo difícil de tragar y aún más de digerir. Nos falla un ascenso que hemos estado tratando de conseguir. Perderemos un buen empleo. Tal vez haya dificultades domésticas o amorosas, o tal vez perdamos a un ser querido. ¿Qué pasa entonces? ¿Tenemos o podemos obtener nosotros los alcohólicos que estamos en AA los recursos necesarios para afrontar estas calamidades que aquejan a la humanidad? Estos eran problemas de la vida que antes nunca podíamos afrontar. ¿Podemos ahora, con la ayuda de Dios tal como cada quien lo concibe, manejarlos tan bien como casi siempre lo hacen nuestros amigos, los que no son alcohólicos? ¿Podemos convertir esas calamidades en ventajas y fuentes de desarrollo y de bienestar para nosotros y para los que nos rodean? Pues bien, tendremos una oportunidad si cambiamos el sistema de los 2 pasos por el sistema de los 12 pasos y si estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios que puede sostener y fortalecernos en cualquier catástrofe. Nuestras dificultades básicas son las mismas que las de los demás. Pero cuando se hace un esfuerzo sincero para practicar estos principios en todos nuestros actos, los alcohólicos anónimos que están bien cimentados parecen tener la capacidad necesaria con la gracia de Dios para sobrellevar estas dificultades a medida que se presentan y para convertirlas en demostraciones de fe. Hemos visto a miembros de Alcohólicos Anónimos padecer enfermedades crónicas y fatales, casi sin quejarse, y a veces hasta de buen humor. Algunas veces hemos sido testigos de cómo el nuevo modo de vivir en Alcohólicos Anónimos
ha vuelto a unir a familias que se habían desbaratado a consecuencia de malos entendimientos, tensiones e infidelidades. Aunque la capacidad económica de la mayoría de los miembros de Alcohólicos Anónimos es relativamente elevada, hay algunos que tienen dificultades de esa naturaleza y otros que tropiezan con serios trastornos de la misma índole. Generalmente hemos visto que estas situaciones son afrontadas con fortaleza y con fe. Como la mayoría de la gente, nos hemos dado cuenta de que podemos resolver las dificultades conforme se presentan. Pero también como los demás, frecuentemente encontramos desafíos mayores en problemas de la vida que son constantes. Nuestra respuesta es practicar un desarrollo espiritual más intenso. Solamente así podremos tener mayores oportunidades de llevar una vida verdaderamente útil y feliz. A medida que nuestro desarrollo espiritual sea mayor, nos daremos cuenta de que nuestra antigua actitud hacia nuestros instintos necesita ser revisada drásticamente. Nuestra ansiedad de seguridad y de riqueza, de prestigio personal, poder y de amoríos y de satisfacciones familiares, todo esto habrá que encauzarlo. Hemos aprendido que la satisfacción de los instintos no puede ser el único propósito y fin de nuestras vidas. Si anteponemos los instintos, la carreta irá delante del caballo. Seremos arrastrados hacia atrás, rumbo a la desilusión. Pero cuando estamos dispuestos a poner en primer lugar nuestro desarrollo espiritual, entonces, y solo entonces, tendremos una verdadera oportunidad. Después de ingresar a Alcohólicos Anónimos, si progresa nuestro desarrollo, nuestra actitud y nuestros actos con respecto a la seguridad emocional y seguridad económica, empiezan a cambiar profundamente. Nuestra exigencia de seguridad emocional, como creíamos que era, nos había involucrado constantemente en relaciones falsas con otras personas. Aunque a veces no nos dábamos cuenta de esto, el resultado siempre era el mismo. O la hacíamos de Dios si dominábamos a los que nos rodeaban, o insistíamos en depender de ellos en una forma exagerada. Cuando permitían temporalmente que manejáramos sus vidas como si fueran niños, nosotros nos sentíamos muy satisfechos y seguros de nosotros mismos. Pero cuando se llegaron a resistir o huyeron de nosotros, nos sentimos profundamente heridos y desilusionados. Los culpábamos porque no nos dábamos cuenta de que nuestras exigencias sin razón eran la causa de ello. Cuando actuábamos en la forma opuesta y habíamos insistido, portándonos como si fuéramos niños, en que las gentes nos protegieran y cuidaran, o en que todo el mundo tenía la obligación de proporcionarnos un medio de vida, el resultado había sido igualmente desgraciado. Esto frecuentemente hacía que las gentes a las que más queríamos nos hicieran a un lado o que nos abandonaran completamente. Había sido muy difícil soportar nuestras desilusiones. No podíamos imaginarnos por qué nos trataban así. No nos habíamos dado cuenta de que, a pesar de ser adultos en años, todavía nos portábamos como niños, tratando de que todos, amigos, esposas, maridos, todo el mundo, nos protegiera como si ellos fueran nuestros padres. Nos habíamos negado a aprender la difícil tarea de que la excesiva dependencia de otros no da resultado, porque todas las gentes son falibles, y aún los mejores de ellos algunas veces se portan mal, especialmente cuando nuestras exigencias se vuelven irrazonables. Conforme progresamos espiritualmente, vimos estos engaños claramente. Se hizo evidente que para poder sentirnos emocionalmente seguros entre gente adulta, tendríamos que vivir a base de dar sin recibir. Tendríamos que desarrollar la conciencia de estar en sociedad o de hermandad con las gentes que nos rodeaban. Nos dimos cuenta que tendríamos que dar de sí constantemente sin exigir recompensa. Cuando lo hicimos empeñosamente, empezamos a descubrir que atraíamos a otros como nunca antes,
y hasta cuando nos hacían sentirnos mal, podíamos ser comprensivos, y aquello no nos afectaba muy seriamente. Cuando progresamos más, descubrimos que la fuente ideal de estabilidad emocional es el mismo Dios. Descubrimos que la dependencia de su justicia perfecta, perdón y amor era saludable, y que operaría ahí donde nada ni nadie lo podría hacer. Si en realidad dependíamos de Dios, no era lógico que tratáramos de hacer el papel de Dios ante nuestros semejantes, ni que sintiéramos la necesidad de depender totalmente de la protección y el cuidado humanos. Estas fueron las actitudes que finalmente nos proporcionaron fortaleza interior y paz. Ya no podría sacudirnos fácilmente los defectos de los demás, ni cualquier calamidad ajena a nuestra voluntad que se presentara. Aprendimos que este punto de vista era especialmente necesario para nosotros los alcohólicos, porque el alcoholismo había sido una situación de soledad a pesar de estar rodeados de gentes que nos querían. Pero cuando nuestra obstinación había alejado de nosotros a todos y nuestros aislamientos se habían vuelto completo, esto dio lugar a que empezáramos a presumir de ser personajes en cantinas baratas y luego empezáramos a mendigar copas. Todavía estábamos tratando de encontrar seguridad emocional al ser dominantes o dependiendo de otros. Aun cuando nuestra situación económica no había llegado a un grado desesperante, pero sí aislados en el mundo, todavía tratamos en vano de sentirnos seguros, valiéndonos de alguna clase de dominación o de dependencia. Alcohólicos Anónimos tiene un significado muy especial para aquellos de nosotros que éramos así. A través de ella empezamos a aprender lo que verdaderamente son las relaciones con gentes que nos comprenden. Ya no tendremos que estar solos. La mayor parte de las personas casadas que están en Alcohólicos Anónimos tienen hogares muy felices. Alcohólicos Anónimos ha contrapesado en un grado sorprendente el peligro que años de alcoholismo entrañan para la vida familiar. Pero lo mismo que en otras sociedades, tenemos problemas sexuales y conyugales. Algunas veces son desconsoladoramente agudos. Sin embargo, separaciones y rupturas conyugales son poco frecuentes en Alcohólicos Anónimos. Nuestro principal problema no está en cómo conservar la unidad en el matrimonio. Está en procurar mayor felicidad en él, eliminando las depresiones agudas que tan frecuentemente derivan del alcoholismo. Casi todo ser humano cabal siente en algún momento de su vida el deseo apremiante de encontrar consorte con quien realizar la unión más completa que existe, espiritual, mental, emocional y física. Esta urgencia imperiosa es la base de muchos de los logros humanos. Es una energía creadora que influye profundamente en nuestras vidas. Dios nos hizo así. Pero nuestro problema es el siguiente. ¿Cómo es que por ignorancia, por compulsión y por propia voluntad hacemos mal uso de ese don y tratamos de destruirnos? Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, no pretendemos tener la respuesta a esa desconcertante conducta, pero nuestra propia experiencia nos proporciona ciertas respuestas que a nosotros nos ha dado resultados positivos. Cuando el alcoholismo ataca, pueden presentarse situaciones anormales que amenazan los lazos del matrimonio. Si el afectado es el hombre, la esposa tiene que asumir la dirección del hogar y frecuentemente su sostenimiento. A medida que las cosas empeoran, el marido se vuelve un niño enfermo e irresponsable que necesita de que se le cuide y saque de innumerables atolladeros. Gradualmente, y sin darse cuenta, la esposa se ve obligada a convertirse en madre de un niño descarriado. Y si para empezar, ella tenía un instinto maternal pronunciado, la situación se agrava. Es obvio que en esas condiciones...